Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos al Pulso de la Salud. Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, Lau. Hoy terminé distinto la última sílaba. Viste, siempre digo, de la salud y Sí. estiro. Hoy, de la salud, pum. Porque estamos ya a fin de año. Estamos muy a fin de año, pero te ves con un colorcito. ¿Sí? ¿Qué, ¿Sabés qué por habrá qué? sido? Y bueno, ya sabemos qué es y hoy durante el programa vamos a hablar que tiene que ver con el sábado pasado. ¿Qué ocurrió? El Encuentro Nacional de Salud hizo un calor previo a ese tormentón que se largó el sábado a la noche después, el sábado 15, el sábado pasado. Y bueno, nos bronceamos un poquitito. Bueno, igual ya veníamos hablando de los colores. Había que agarrar un poquito de color. Y también nos vemos un poco mejor, ¿viste? Porque esas instancias a uno lo levantan un poco, te dan motivación, te pones contento, decís, che, no está todo perdido, somos un montón. Como siempre hablamos también en este programa, Lau, importantísimo ese tipo de espacios de debate, de intercambio y sobre todo por esto, ¿no? Que vos decís, muy bien decís, digo, que nos da también después un grito de aliento para la continuidad de esta agenda horrorosa que nos propone nuestro presidente. Anteúltimo programa. Se termina el no, año, para se no nos nos fue. pongan tampoco la música de terror, o sea, anteúltimo programa de este año. De este año. Epa. El año que viene vendremos más y mejores. Ojalá, si nos lo permiten, acá las autoridades del canal y la producción, yo calculo que sí, les caemos bien. No estás comprometiendo a la gente en el programa en vivo directamente. Yo creo que sí, igual, les caemos bien. Es la única manera de comprometer a los otros, extorsionándolos un poquito. Extorsionando al aire. Amenazándolos. Bueno, si te parece, arrancamos nuestro segmento. Me recontra parece. Vamos de una. Recién estábamos hablando un poco de esto. No sé si tenemos. Ahí tenemos nuestra primera noticia. Bueno, lo que estábamos contando recién. El sábado pasado, en la localidad de Olavarría, fue el 12º Encuentro Nacional de Salud y el 4º Encuentro de Estudiantes de la Salud, donde, bueno, se juntaron más de 5.000 trabajadores, militantes y estudiantes de la salud para que podamos discutir qué sistema de salud queremos. Nosotros lo venimos trabajando, lo trabajamos durante todo este año en este programa, pero bueno, esto fue un encuentro plural, federal, con distintas disciplinas en materia de trabajadores, estudiantes y militantes para discutir, bueno, justamente esto, qué sistema de salud queremos en la Argentina. Muchas organizaciones, muchas agrupaciones de distintos sectores, como bien decías, Lau, debatiendo, discutiendo, algo que, bueno, hoy un poco, bueno, y lo charlamos también bastante en nuestro programa, la importancia de estos espacios, sobre todo ante tanto individualismo, ¿no? En nuestra sociedad. Qué importante juntarnos, reunirnos, debatir y construir política, ¿no? Importantísimo la militancia y la política en la agenda actual que tenemos en la coyuntura que propone, como decíamos al principio, el gobierno nacional. Juntarse, prepararse, debatir. Y estuvieron muy buenos, muy ricos los debates también. Muy interesantes las mesas. Subieron 14 mesas de debate. Hubo un espacio también que lo hemos anunciado. Bueno, en el programa pasado también habíamos anunciado. No el pasado, perdón, el anterior. Porque el pasado hablamos sobre las vasectomías. Que tuvimos ahí, ¿viste lo que pasó? No, un hate. Un hateo hubo. Sí, hubo un hateo, pero bienvenido sea. El programa está para debatir, para que cada uno exprese lo que siente y lo que piensa, así que bienvenido sea. Se puede decir que el Pulso de la Salud también es un espacio para debatir. Debatimos sí, ahí en las respuestas. Bueno, decíamos que comentábamos en el programa anterior la cantidad de mesas que había, el espacio, bueno, un espacio también de presentación de libros, eso fue una novedad también, en el cual formamos parte junto con el compañero Adrián Dubinsky también, que es nuestro responsable de nuestro segmento de salud internacional, que hoy lo vamos a tener, en nuestro programa. En nuestro anteúltimo programa, como bien decíamos. Pero bueno, esta noticia, la primera, es una buena noticia. Es una gran noticia que da, no es una mala. Que da mucho aliento, muchas ganas de continuar y también de, bueno, ver que a veces algunas cosas que uno hace, trabaja y se esfuerza tanto, tienen resultados y tienen buenos resultados y uno no está solo, ¿no? También encontrarse con otros te da esa sensación de que no estás solo, no estás peleando contra viento y marea, sino que hay un montón de
de compañeros y compañeras que están peleando lo mismo que uno, que es, bueno, el acceso al derecho a la salud y que nuestro pueblo vea un poco mejor de lo que vive, que sí, bastante mal vive. Todos en el mismo barco y, bueno, todos con muchísimo calor. Volvemos a decir eso. Eso no fue muy de la salud, fue de hecho insalubre. Tuvimos muchísima agua también, habían unas gorritas hermosas también del encuentro que estuvimos usando, pero bueno. Y unos abanicos, se repartieron unos abanicos. Qué bueno que están los abanicos. Gran idea. Sí, estuvo todo el espacio muy cuidado, pero si hay algo que no se puede hacer es apagar el sol. Eso no lo podemos hacer. Hubo una carpa gigante para la cantidad de personas que estaban también en el acto de cierre. Bueno, está bien, era bancarse el solcito un ratito. Y Lau, decías vos también lo del cuarto encuentro de estudiantes. Exactamente. Que Juli, estuvo obviamente participando del encuentro y también participó en nuestro programa, Julián Sanseverino, y nos contaba también la preparación de eso. Un éxito total también, un montonazo de estudiantes. Y esto que decías recién, ¿no? La fuerza también y el empuje que le mete la juventud. Sí, eso ¿no? El futuro de nuestra militancia. Tal cual. Vamos a la siguiente noticia, Lau. Dale, vamos. A ver, ¿cuál me tocó? Una mala me pusieron a mí, ¿eh? A ver. Formosa alerta por la falta de envíos de vacunas contra el COVID por parte de la nación. Desde hace 2 meses, la situación se produce en un momento de incremento sostenido de contagios en la provincia, en línea con la tendencia que se registra en todo el país y con falta de envíos de nación. Que esta falta de envíos, Lau, está, en todas las provincias, viene ocurriendo. No es solamente en Formosa. Bueno, en Formosa hay una alerta porque, versus también los casos que van teniendo, la cantidad de población y demás, los números indican que, necesitan vacunas ya mismo. Exactamente. Y esto no está ocurriendo. Hay más de 20 provincias que se encuentran actualmente sin disponibilidad también de estos refuerzos debido a la suspensión de los envíos y calculo que también a la adquisición en este gran ajuste del gobierno nacional en materia de salud, en este caso en materia de prevención e inmunizaciones, como lo son las vacunas. Importantísimo también para el COVID. No es que si bien se terminó la pandemia, es una enfermedad, que todavía está en curso y todavía hay contagios, todavía hay personas que están teniendo también COVID y no están pudiendo contar con las vacunas, que es importantísimo para los refuerzos. No es que, nos vacunamos en ese momento y no hay que vacunarse más. Se recomienda, obviamente, todos los años, sobre todo a la población de riesgo, ¿sí? O los mayores también de 65 años, darse una vez al año la vacuna de refuerzo de COVID. Bueno, que es lo que hablamos siempre en relación a la prevención, la importancia que tiene la prevención en el sistema sanitario y para la salud de las personas. Y, el COVID, cuando no sabíamos nada, era bastante más peligroso y misterioso. Después entendimos que era una gripe y que con los controles y la prevención adecuada se podía pasar sin mayores complicaciones. Por eso es que también, está la vacuna de la gripe, donde a los adultos mayores recomiendan vacunarse, embarazadas y otras personas que forman parte de una población de riesgo. Con el COVID pasa exactamente lo mismo y es muy importante que, sobre todo la población de riesgo, pero en realidad la población en general, pueda tener acceso a la prevención, porque primero, puede prevenir situaciones de riesgo ante un contagio. Y en segundo lugar, si lo pensamos solamente desde el lugar del costo de la salud, efectivamente después para el sistema de salud es muchísimo menos costoso prevenir que después tener que estar atendiendo a las personas que tienen alguna complicación, como podría ser... en su momento había mucha neumonía bilateral, etcétera, donde la gente quedaba internada. Sí. Eso es muchísimo más caro que darle la vacuna cuando hay que darla. Se puede decir, que el justificativo también, o el fundamento que da el gobierno nacional con esto del equilibrio fiscal y el balance, los números y demás, al final termina saliendo más caro, hermano, si no vacunas a la gente. Parece chamullo, tal cual, parece chamullo. Sí, suena muchísimo a chamullo. Bueno, vamos a la siguiente noticia. Vamos a ver si es una buena o una mala. Más bien una bastante mala. Sí. Crecen los casos de enfermedades de transmisión genital. Entiendo que se refiere a casos de transmisión sexual. Muy bien, ahí me ponen en el zócalo. Las ETS voy a leer desde acá porque yo ahí no leo nada, ni una palabra. Lo sabemos.
Las enfermedades de transmisión sexual están en aumento con una preocupante suba del 58% en los casos de sífilis general y un alza también en embarazadas. Bueno, esto es una situación grave, preocupante nuevamente, donde la mejor manera de combatir esto es mediante las distintas herramientas que tenemos en materia de prevención. En este caso, las enfermedades de transmisión sexual, utilizando los métodos correspondientes para poder evitarlas. Bueno, las barreras de prevención. Las barreras de prevención. Los métodos para poder prevenir estas enfermedades. Tiro un dato más, Lau, que tenemos acá. Se pasó de 27.339 casos a más de 43.000 casos notificados. No, es una locura. Y yo había leído un informe hace un tiempo. 58% creció. Que no puedo citarlo ahora porque no recuerdo exactamente, pero en un informe serio, no estoy diciendo una cosa que era de la fundación. Si era serio, era de la fundación. Era seguro que era de la fundación o de alguna de las fundaciones de las cuales la fundación consulta. Bien. Que hablaba de, sobre todo, el aumento de casos en chicos y chicas muy jóvenes, y no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Así que, bueno, venimos trabajando varios temas en relación a la salud de la juventud, bastante abocado a las cuestiones de salud mental, pero esto también es algo a prestarle mucha atención a la juventud, porque la juventud, bueno, pareciera que ya no sé qué pasa con los cuidados. Hay que cuidarse. Eso iba a decir, porque también al ajustar en materia de prevención se ajusta en materia de cuidados. Entonces bueno, la misma población se cuida menos, bueno, se dejó de repartir preservativos. ¿Se acuerdan que hay una ley que te indica que tenés que, claro, repartir preservativos, entre otros lugares, en establecimientos nocturnos, en bares, por ejemplo? Bueno, eso se dejó de repartir. Los hospitales dejaron de tener, entonces la gente va a buscar y a veces no hay, está en el bar y pide y no hay. Los preservativos son bastante caros. Bueno, así que... Bueno. Y cada vez más caros. Acá tenemos otro dato también, Lau. Cada vez llegan más mujeres jóvenes. Hablábamos justo recién de los y las jóvenes con diagnósticos positivos, muchas de ellas sin síntomas o sin controles prenatales regulares. La combinación de la falta de información, justamente, esto también una herramienta muy importante a la hora de comunicar en materia de promoción y prevención de la salud. Bueno, la combinación de falta de información, como decíamos, escasa educación sexual, desabastecimiento intermitente de penicilina y un acceso limitado al testeo gratuito, bueno, configura un escenario propicio para esta situación del aumento de la sífilis y de otras ETS. Una catástrofe sanitaria, básicamente. Una catástrofe sanitaria también en materia de salud sexual y reproductiva, Lau. Bueno, vamos a terminar cerrando este año lleno de malas noticias. Estoy harta de las malas noticias. Estamos en el anteúltimo programa y seguimos en la una de tres metimos hoy, la del encuentro. Que lo armamos los trabajadores de la salud, no es algo que... Del gobierno nacional no podemos esperar ni una buena. No. Ni una, es un desastre. Nos tiraron todo esto. Y vamos con nuestro primer invitado del día de hoy. Es el Día Nacional de la Enfermería, que fue esta semana. Ahora vamos a hablar también sobre eso. Y nuestro invitado es licenciado en enfermería, trabajó en el Hospital Ramos Mejía y en el PAMI, es actualmente secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enfermería. Vamos a hablar muchísimo también cómo están los laburantes de la enfermería. Y estamos hablando de el compañero y amigo también, Cristian Acosta. Buenas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ahí ¿Todo está. bien y vos? Ahí estás, bien. Ahí se escuchó. Sí, joya. Ahí estamos bien con el micro. Bueno, estamos perfectos. Excelente, bueno. Bien, gracias primero por invitarme. Feliz día a mis colegas por esta semana, que bueno, la verdad que si quieren podemos hablar un poco de... ¿Sí? Justo tenemos un historiador acá también y hablamos de revisionismo histórico del Día de la Enfermería. Claro, a mí me interesa eso. En principio, ¿cuándo exactamente? Porque sé que fue esta semana, pero no sé el día exacto. Y ¿por qué? Digo, es el Día Nacional de la Enfermería. Bueno, el 21 de noviembre se establece el Día de la Enfermería por la creación, el 21 de noviembre del 35 se crea la Federación de Enfermeras Católicas, en realidad, ¿sí? De profesionales enfermeras católicas. Y tiene también la fecha, la efemérides es el Día de la Virgen de los Remedios, que se considera patrona de la enfermería también. Es la patrona de la enfermería, o por lo menos se considera así. Y los 21 de noviembre existía en esa época la característica de que marchaban y hacían la peregrinación
con esa Virgen, ¿no? Con la Virgen de los Remedios. ¿Sigue ocurriendo? No sigue ocurriendo porque de hecho muchos no nos sentíamos representados con ese día porque justamente impuesto por el sector más conservador de la profesión. En esa época justamente había muchas entidades formadoras que eran religiosas, que venían justamente de estas organizaciones religiosas y bueno, esta federación de hecho se disolvió, no existe más la Federación de Profesionales Católicas de Enfermería y ese día quedó impuesto, ¿no? Por decreto, también después por resolución del Ministerio de Salud. Pero se reconfiguró el 21 de noviembre en el 2018. Nosotros el 21 de noviembre del 2018, después de haber sido expulsados de la carrera profesional de salud, que se legisló el 1 de noviembre de ese año, ese 21 de noviembre, en contexto del Día de la Enfermería, hicimos una de las marchas más grandes de la enfermería argentina. Entonces, a partir de ese día consideramos que el 21 de noviembre es un día de lucha, es un día de reivindicación, es un día de discusión de las condiciones de medio ambiente de trabajo de la enfermería y no un día de celebración, la verdad. El 12 de mayo sí, es el Día Internacional, donde se rememora, se reconoce, se visibiliza la enfermería a nivel global. Y tiene que ver más por Florence Nightingale, una enfermera inglesa que se la considera el motor de la enfermería moderna, dio las bases teóricas y técnicas para la enfermería moderna y bueno, en conmemoración a su natalicio, el 12 de mayo, a nivel global se convalidó esa fecha como Día Internacional de la Enfermería. Y ahí sí, por ahí se hacen más cuestiones académicas, de celebración, de encuentros y demás. Pero el 21 de noviembre tiene este contexto. Primero es una fecha que a muchos durante muchos años no nos convocaba como Día de la Enfermería. ¿Se puede decir que metimos una medio de conserva al convocarte hoy acá? No, está bien, porque Digo, nos equivocamos, teníamos que llamar en mayo. No, al contrario, porque justamente... Nos pasamos unos meses. Lo fui un poquitito para la derecha. No, al contrario, porque justamente creo que se convalidó el 21 de noviembre con esta lucha que arrancamos en la ciudad de Buenos Aires contra el macrismo, que cuando, bueno, en ese momento gobernaba Larreta, pero el ministro en las sombras es el mismo que hoy es ministro real, que era Quirós, y que fue quien nos expulsó y nos dejó afuera de la carrera profesional y nos sigue dejando afuera, que si quieren charlamos un poquito. Sí, te iba a consultar porque, bueno, y surgiendo también del dato histórico que nos decís, que tiene que ver, bueno, que también se conmemora ese 21 por la lucha de los trabajadores, de los enfermeros y las enfermeras. ¿Cuál es la situación actual de los profesionales de la salud, de la enfermería a nivel nacional y, bueno, cómo viene también la agenda en esa lucha? Bueno, el CITRE, que el espacio que hoy me toca conducir, Sindicato de Enfermería, nace justamente por el nivel de fragmentación que tiene la enfermería. Vos tenés que pensar que hoy por hoy una enfermera con la misma matrícula, el mismo nivel de responsabilidad, puede ganar entre 300.000 pesos de bolsillo y 4 millones de pesos, dependiendo bajo qué convenio está, en qué región trabaja. Digamos, no hay un único convenio marco que englobe a todos los enfermeros. Exacto, no hay un convenio colectivo de trabajo, no tenemos paritaria nacional para generar un piso y nosotros queremos ir hacia ese lugar. O sea que cada grupo de enfermeros pelea su propio salario y condiciones laborales en las provincias, en las localidades, tal cual. O en los hospitales. ¿Cómo? Porque acá hay un problema claramente con el modelo sindical. O sea, como se pensó en su momento, los modelos de actividad terminó siendo a la larga por las nuevas formas de administración de los recursos, cuando bueno, se privatiza la salud fuertemente en los 80-90 y demás, y el tema federal y jurisdiccional hace que te super fragmentes. Vamos a poner un ejemplo, yo lo pongo siempre en la provincia de Buenos Aires porque es uno de los que más municipios tiene, pero 135 municipios en la provincia de Buenos Aires son 135 realidades de cada trabajador en cada municipio, porque ni siquiera tenés un convenio base, o sea, se firma un convenio colectivo municipal, pero que no se aplica y no adhiere en todos los municipios, porque tienen esta autonomía. Así como las provincias tienen autonomía de lo nacional, los municipios tienen autonomía de sus propios recursos de lo provincial. Digamos que una posible solución sería, digamos, una ley nacional, digamos, un convenio nacional que englobe, que adhiera a todas las provincias. Un convenio colectivo de trabajo, o sea, una organización gremial donde nucleemos a toda la enfermería. De hecho, nuestro estatuto establece que podemos afiliar a enfermeros y enfermeras del ámbito público y privado de los 3 niveles de formación en cualquier área de trabajo. Mientras que tengas matrícula habilitante, por ejemplo, ahora estamos armando una delegación de la enfermería marítima.
porque el SOMU, el sindicato de marítimos, no los reconoce en ningún escalafón. O sea, muchos de ellos cobran como segundo cocinero cuando están arriba de un barco y tienen a su cargo la salud del 100% de la población de ese barco, pues no hay médicos, o sea, suben enfermeros. Y esa enfermera o ese enfermero tiene a cargo 60, 70 tripulantes, pero en su recibo de sueldo dice segundo cocinero. Y tiene un gabinete de salud, hace curaciones, ha hecho RCP, le ha salvado vida a personas. Pero no está reconocido ni siquiera en su contratación. Área. Pero ese es el problema, estamos tan fragmentados. Yo te pongo un ejemplo, los sanatorios gremiales, ¿no? Que están administrados por sindicatos. Bueno, muchas veces en esos sanatorios, nuestras colegas que trabajan ahí están encasilladas dentro de la actividad del gremio, no de sanidad. Sanidad se corre, porque deberían estar encuadrados en ATSA, al ser privados, o prontamente en CITRE, pero muchas veces los afilia el propio sindicato, que es su empleador, o sea, es empleador y sindicato a la vez, y los encuadra, por ejemplo, en la UOM, como soldador, ¿me entendés? Y no como enfermero. Y no, en el mejor de los casos, que no es tan bueno porque las condiciones de trabajo no son buenas, los tercerizan a administradores de salud y ahí sí le ponen como enfermera, pero claramente con un contrato monotributista renovado cada 6 meses y con condiciones deplorables de salud. Para esa persona que tiene que estar con 2 mangos con 50, termina cobrando 800.000 pesos en negro, bueno, un montón de cuestiones. Pero si no, terminan siendo encuadrados dentro de la misma actividad gremial que... Bueno, yo te pongo un ejemplo. En la ciudad de Buenos Aires, SUTECBA tiene su sanatorio y los delegados que tienen los colegas que trabajan ahí son de SUTECBA. O sea, tu empleador es tu representante, o sea, está de los dos lados del mostrador. Y eso tiene que cambiar. ¿Me entendés? Porque está bien, bueno, los trabajadores administrando la salud de sus y esos trabajadores, Cris, pueden, digamos, afiliarse a CITRE, digo, salir de la afiliación del sindicato y afiliarse a CITRE. Lo mismo lo que comentabas de SOMU, de Marítimo. Se me ocurre también la obra social el sindicato también del Instituto de las Fuerzas Armadas, digo que también hay bueno, ahí profesionales de salud. Tenés distintas situaciones. Por un lado, algo que siempre nos cuesta hablar desde el espacio nacional y popular, desde el peronismo, que es las verdaderas mafias, porque hay todavía actitudes mafiosas de algunos sindicalistas. Y, por ejemplo, en el OSBA ha habido situaciones de extrema violencia. De hecho, en las marchas del 2018, cuando nosotros pedíamos el pase a la carrera profesional, que incluía al Sanatorio Méndez, porque está dentro de las leyes de la Ciudad de Buenos Aires, está en la 472, ellos también tenían que pasar a la carrera profesional. Hicimos una asamblea en la puerta del OSBA y tiraron por la escalera una compañera que se estaba manifestando. O sea, autoridades sindicales de nivel central, o sea, comisión directiva de SUTECBA están hace 40 años, ¿no? Ahí. Entonces, digo, cuando no se da una renovación, cuando hay gente que se cree que está por encima de las leyes, cuando no tienen que presentar declaraciones juradas sobre su patrimonio, cuando creen que son intocables y encima conviven con los gobiernos de turno, porque SUTECBA, seamos sinceros, no le hizo un solo paro al macrismo, ¿sí? Y son uno de los principales actores responsables, junto con Larreta, con Macri y con Quirós, de que nosotros seamos en este momento administrativos dentro de la administración pública del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces hay que hablar de esas cuestiones que tenemos que dar el debate interno, claramente en los espacios gremiales, pero también dentro de los espacios de militancia partidaria, porque lamentablemente un poco lo que hablábamos recién acá con el compañero Adrián, era esto, ¿no? Que hoy lo estamos anticipando durante todo el programa, no, Adrián. Sí, no, un compañero. Va a llegar así, estelar, con una alfombra roja, luces, directo. Lo anticipamos. No, con Adrián estuvimos hablando un rato en la previa y yo le decía, mirá, cuando están los gobiernos peronistas, digo que uno está esperando un gobierno nacional y popular, los sindicatos más fuertes de actividad son aliados estratégicos, porque claramente el peronismo, la columna es el movimiento de trabajadores organizado. Pero lamentablemente muchos de estos actores terminan jugándonos en contra, haciendo de resistencia contra los gremios nuevos, contra las nuevas formas de organización. Y cuando vienen los gobiernos de derecha, obviamente son totalmente antisindicales y no nos permiten crecer. Entonces nos es muy difícil organizar, crecer, desarrollar nuestra actividad porque tenemos resistencia por los gobiernos de derecha, por la patronal y muchas veces por el propio movimiento. Entonces, bueno, eso es algo de lo que venimos laburando. Con todo eso venimos creciendo. Bien. Y venimos haciendo propuestas. Sumando más afiliados. Muchísimo. Y acá en la Ciudad de Buenos Aires justamente venimos dando batalla en la legislatura y en la justicia. O
Nosotros en la justicia tenemos un amparo colectivo que ya tiene 2 fallos a favor y está a la espera del dictamen del Tribunal Superior de Justicia para que nos incluyan a la carrera profesional como corresponde. Ya tenemos 2 fallos que dijeron tienen que estar en la carrera profesional. Es totalmente inconstitucional que no estén. Es totalmente una situación de discriminación. Son nuevos fallos que no se respetaron. O sea, son fallos a favor que no fueron ni respetados ni implementados. El primero lo apeló Larreta y el segundo Jorge Macri, o sea, los dos. Y Jorge Macri en campaña, Jorge Macri venía de Vicente López, de gobernar Vicente López. En Vicente López pasa la carrera municipal a las licenciadas y licenciados en enfermería. En campaña dice, yo voy a hacer lo mismo en la ciudad. Y apenas asume, o sea, en diciembre, en febrero apela el fallo de la Cámara de Apelaciones. No me digas que no cumplió las promesas de campaña, no te lo puedo creer. No me digas que se contradijo. No, eso no me lo hubiera imaginado nunca. Un Macri estafando a los electores. No, por favor. No le creemos. ¿Cómo? ¿No viste los kilómetros de subte que tenemos hermosos? Sí. Que hizo Mauricio. Todas las nuevas estaciones. Todo. No, es tremendo. ¿Una más? Sí, una más Sí. Y tenemos que cerrar porque, bueno, viste que nuestro tiempo es muy, muy tirano. ¿Vos a qué pensás que se debe, digo, simbólicamente, históricamente, esa, de alguna manera, relegación que tiene la enfermería dentro del sistema de salud? Yo pienso rápidamente y lo único que puedo pensar es que es una profesión que está muy asociado a las mujeres y a las tareas de cuidado, y creo que eso debe haber sido una de las cosas que ha impulsado que, bueno, sea una profesión secundaria, no tan importante en materia sanitaria ni el sistema de salud. ¿Crees que tiene que ver con algo de esto o crees que tiene que ver con otras cosas, con el médicocentrismo que tiene el sistema de salud? Bueno, no sé, ¿qué se te ocurre? Todo eso y mucho más. En realidad tiene que ver un poco, es una pata lo que yo te digo desde el área sindical, es un poco mi visión de lo que pasa para organizarnos, ¿no? Que tal vez el sindicato viene tarde, porque hubiese sido bueno tener una organización sindical hace 40, 50, 60 años, propia de enfermería, pero bueno, nace justo en la salida de un gobierno nacional y popular, en el 2015, el CITRE, entonces todo, la verdad que viene después la pandemia y todo nos costó, pero también tiene que ver con esto. Más del 80% de la población de enfermería son mujeres, y de ese 80% muchas son cabezas de familia y muchas tienen pluriempleo. Entonces, ¿qué posibilidad, qué tiempo tenés para organizarte, para participar? O sea, no es casualidad que yo sea hombre, secretario general, siendo que soy parte del 20% de la población de enfermería. Y gran parte de la participación, si bien nuestra comisión directiva es un 70% de enfermeras mujeres, respetamos eso, y también auxiliares de enfermería, y tenemos gente de la provincia y del interior en la comisión directiva. La realidad es que la participación activa muchas veces se da por varones por la disponibilidad de tiempo, o por ahí de mujeres que ya están por ahí prontas a jubilarse, ¿sí? Pero nos cuesta mucho comprometer a gente que está en la plenitud de la vida, pero está sumergida en el sistema, que capaz que está con 2 laburos, con la familia en su casa, y encima se sigue formando, porque a pesar de todas las patadas que nos pegan, porque nos ven en el piso y nos pegan la patada, es así, nos seguimos formando para dar mejor cuidados. Eso es una realidad. Si vos ves los congresos de salud, ves cualquier lugar de formación, vas a ver enfermeras sumando papeles a su currículum. Bueno, vacunación ni hablar, las inmunizadoras tienen un compromiso con su área zarpado, se actualizan todos los años, van a los congresos, hacen publicaciones, hacen investigaciones, de todo, van a terreno, se meten en cualquier lado a vacunar con tal de asegurarse mayor cobertura. Pero digo, tenemos eso, es una población que tiene poco tiempo también para poder comprometerse y participar. Y después está lo médico hegemónico. Por supuesto que tenemos una resistencia. De hecho, el argumento de uno de los representantes de los médicos de la ciudad fue: yo no quiero que estos enfermeros me coman la paritaria, ¿me entendés? Entonces nos resisten también a que pasemos al escalafón profesional, porque somos cantidad también. Nosotros representamos más del 60% de una plantilla hospitalaria. Reflejadísimo, el otro día hablábamos del encuentro en la ronda también de estudiantes de enfermería, y también en la ronda de enfermería durante el encuentro, estalladas las aulas del encuentro. Tal cual.
Cris, muchísimas gracias por venir y aclararnos estas cuestiones. Bueno, obviamente sumarnos y solidarizarnos con las luchas de los trabajadores y trabajadoras de la enfermería y agradecerte específicamente de que viniste con muletas hoy, porque está lesionado. Ustedes no lo ven, pero abajo de este escritorio hay una bota y fuera de cámara hay unas muletas, así que vale doble el esfuerzo del compañero. No, quería estar. Gracias. Quería estar, la verdad que me agrada el espacio, yo le decía, los vengo siguiendo, veo las participaciones, me parece muy interesante. Hay que hablar de la salud, hay que hablar del trabajador de salud y hay que hablar de qué sistema queremos y nosotros cómo nos vamos a involucrar en ese sistema. Tal cual. Sí, bueno, excelente. Muchísimas gracias. Gracias, Cris. Bueno, fue un lujazo esta participación, ¿no? Increíble. Bueno, algo de lo que nosotros venimos hablando hace un montón de tiempo, que es la enfermería, bueno, y que medio que viste que atravesó todo, porque con todo el conflicto del Garrahan y demás, bueno, veíamos que denunciaban, no, son todos administrativos, etcétera, y nosotros decíamos, no, hay enfermeros y qué sé yo, pase, señor. Yo trato de hacerlo así, pero no hay que hacerlo más camuflado. Sí. ¿No? Me parece que hay que hacerlo. Bueno, en los últimos programas viste que ya fue tipo, che, venga. Porque la gente no entiende, uno le está haciendo así. Queda más raro estar hablando y está haciendo esto que... Aprovechamos para el momento de hacer... perdón, no sé si había cerrado la idea. No, sí había cerrado. Aprovechamos, estábamos estirando la idea para que ocurra el cambio de invitado, pero aprovecho también algo que no hice al principio del programa, Lau, que es decir nuestras redes. Tal cual, hoy me olvidé de eso. Siempre. Hoy me olvidé de eso, pero me acordé en el mismo transcurso. Nos siguen en @Soberanía Salud, el Instagram de la Fundación Soberanía Sanitaria, donde está toda la información que respalda nuestro programa y muchas cosas más. Y bueno, ahora si entran ahora van a ver nuestra participación también en el Encuentro Nacional de Salud, con un stand, con todo nuestro material también. Y ven nuestro programa todos los sábados por @Eva Justicia Social. Así que no se olviden en el canal de YouTube de suscribirse al canal para que les aparezca la campanita, la notificación y ya sepan cuando suben nuestro programa y el resto también de los programas de nuestros compañeros y compañeras. Bueno, sin mucho más preámbulo, vamos a presentarlo al ruso, que ya es amigo de la casa, ya no necesita tanta presentación porque ya, bueno, lo conocen todos. Bueno, ¿Cómo andás? Un gusto, bien, contento, motivado, vengo lo mismo que decían al principio. Vos también tenés un color. No, está bronceadísimo el ruso. Sí. Has agarrado un color. Yo ya vengo coloreándome hace rato. Venís. No, estuvo picante. La verdad que hizo calor, pero sobre todo motivado, ¿no? El mismo color que tengo por fuera lo tengo por dentro, en el corazón, vengo motivado. Y la verdad que íbamos a hablar de salud internacional, dijimos. Sí, bueno, es tu segmento. Bien. O sea, por favor no te corras de tu segmento. Venimos con 2 o 3 actividades de salud internacional teniendo en el último mes y monedas, ¿no? O sea, el corolario termina siendo una mesa que se conforma de salud internacional en el encuentro. La primera, ¿no? En los encuentros nacionales. Mira, había habido algo previamente, pero no en este formato así, mesa de salud internacional, que se llama así. Y hago un paréntesis ahí. También el día anterior, en el encuentro de estudiantes, en el 4º encuentro de estudiantes, que está enmarcado en el mismo espacio, también hubo una mesa de salud global que compartimos panel, entre comillas, porque también fue una ronda, con Leti Seriani. Y fue muy interesante porque también hay un montón de estudiantes pensando salud internacional, ¿no? Y algo que surgía es decir, bueno, ¿cuál es la pertinencia de la salud internacional? Y la otra vez veníamos pensando con Mario, con Nila Heredia, con unos compañeros, decir, bueno, vos entras Mario, aclaremos, Mario Robere, aclaremos todo porque los que nos ven pueden no conocer nosotros porque estamos ahí metidos en el mundillo. Es director de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara, actualmente, y bueno, con un currículum muy extenso, con mucha trayectoria. Pero veníamos hablando de que vos entras a un hospital y tenés el tomógrafo es de otro país, las vacunas son de otros países, las currículas de formación en general en la mayoría de las universidades son de otro país. En realidad lo que hay que preguntarse es qué es nacional, no qué es internacional, pues todo es internacional. Cuando querés bajar lo internacional al plano de lo cotidiano, y bueno, estamos atravesados inevitablemente por la política internacional. Y te decía que en el último mes hubo varios encuentros. Hubo uno que se hizo en el Sputnik, en el bar que está en La Plata. En ese bar hubo un encuentro para analizar el reporte de salud internacional que sale en la revista Soberanía Sanitaria.
Así es. Que lo recopila Mario Robre. En conjunto con los compañeros y compañeras de Foladus. Exactamente. Y ahí hubo un encuentro muy interesante que estuvo Jorge Rashid, estuvo Carlos Raimundi, estuvo Belén Herrero, estuvo Mario Robre y después, bueno, un montón de gente debatiendo y charlando ahí también. O sea, fue un encuentro para pensar los reportes y cómo seguir la comunicación en salud internacional. Y surgió algo muy interesante que viene a patear un poquito el tablero. Vos viste que el concepto salud internacional es un concepto en debate. Digamos, desde los centros del poder financiero te hablan de salud global, ¿no? Por ejemplo, no de salud internacional. Incluso estamos pensando, bueno, existe una salud en términos justicialistas, ¿cómo se llamaría si lo pensáramos de esa manera? Y no desde el internacionalismo más tradicional. Y también surgió esto de que es la salud, muchas veces, en las relaciones internacionales. Porque en definitiva, lo que termina siendo, de alguna manera, algo que decía Virchow, ¿no? Que la salud es el sumum de la política. Bueno, si la política internacional también es el sumum de la política, la salud también sería el sumum de la salud internacional y de la política internacional. ¿Está bien? Después tuvimos otro encuentro más que se hizo porque vino Nila Heredia. Tuvimos en Argentina a la 2 veces ministra de Salud de Bolivia durante el gobierno de Evo Morales. Fue 2 años en el primer periodo de Evo y 2 años en el segundo periodo de Evo. Y tuvimos un encuentro en el cual estuvo Lionel Tesler, es el decano de Salud y Deportes de la Universidad Nacional de José C. Paz. Y el presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria. Y acá va lo curioso también, porque fue muy bueno ese encuentro. Hay un enlatado ahí que va a circular muy pronto grabado. Estaba Mario Robre, estaba Belén Herrero. Belén Herrero es una especialista y directora de la Diplomatura de Salud Internacional que hacen conveniada la Escuela de Gobierno, la Federal Ferrara, con la UNPAS. Hay una diplomatura de salud internacional a la cual invito a todas y todos a quien le interesa la política internacional, no solamente la salud internacional, que se inscriba. Es una diplomatura muy buena, muy abarcativa. Y estaban Leo Tesler, director de Soberanía Sanitaria, y al lado Nila Heredia, quien acuña el concepto soberanía sanitaria. Con lo cual hubo un debate muy interesante ahí para pensar qué es soberanía, primero en términos más generales, y después que hablamos de cuando hablamos aplicado al tema de la sanidad. Así que fue un muy lindo encuentro. Y finalmente el corolario de todo este mes y medio de reuniones y de pensamiento y de trabajo termina siendo el encuentro. En el encuentro hubo un panel en el que estuvo Marcela Velardo, también una académica hiper solvente que escribe sobre salud internacional, Belén Herrero, Nila Heredia, Mario Robre y la verdad que empezamos en un auditorio bastante grande. Dijimos, bueno, hagamos una ronda de presentación porque no somos tantos, ¿viste? Como para llenar el espacio. Y de pronto empezó a venir gente, y terminamos con un auditorio lleno. Era en la sala Luana Berkins, la denominaron así en el encuentro. Así que fue muy rico porque estuvimos pensando, por lo pronto, una actualización de la geopolítica, de lo que está pasando ahora, mucha coyuntura. Hicimos un análisis aprovechando que estaba Nila Heredia de lo que fue las elecciones en Bolivia y el cambio de gobierno en Bolivia y analizando también lo que se está viniendo en Chile. Que digamos, ganó Jara, pero lo más probable es que sea dificultoso, que por lo pronto termine un ciclo de revisión de la democrática de lo que fue la dictadura, ¿no? Viene un momento muy fuerte en Chile y que lo que está marcando también es que lo que ha dejado una dictadura tan larga pinochetista y no haber revisado, porque Pinochet, recordemos, que termina siendo senador vitalicio durante mucho tiempo, cuando ya había terminado su gobierno, y que pierde un referéndum, por si seguía o no Pinochet, por muy poco margen. ¿Está bien? Entonces, digamos, analizamos también eso, y finalmente fue muy interesante analizar el proceso de las constituyentes en Bolivia, que hubo preconstituyentes motorizadas por el Ministerio de Salud. Es la injerencia del campo de la salud en la política de manera concreta, que es la conformación de una carta magna de un país. ¿Sí? Y el Ministerio de Salud de Bolivia en ese momento armó preconstituyentes en cada departamento, que sería como cada provincia nuestra, y después llevaron a una preconstituyente general con una asamblea de 10 horas que terminan teniendo un impacto terrible en la Constitución de Bolivia. Así que terminó de alguna manera diciendo, bueno, el campo de la salud tiene mucho para opinar, tiene mucho para decir y tiene injerencia en la política real cuando se lo propone.
Adri, algo que, gracias por la pausa, para poder meter una pregunta. Y para Adri, respirar si yo lo dejás, también. Si lo No, dejás, es que sabe agua. tanto Sí. que él te puede contar. recordemos, historiador, Adri, Claro. trabajador también del sistema sanitario de muchísimos años, Yo sí. militante también por el derecho a la salud, y te tira una cantidad de información que no sabes qué pregunta meter, porque pensaste una pregunta y después te salió Sí, te dio otra duda. Si hubiera Sí. metáfora Che, te voy de cómo a- se acumulan las palabras. Tenés que hacer la última pregunta. ¿Es la última Nos ya? nos está mandando la bati señal nuestra productora. Pero qué rápido se pasa Bueno, esto. dale. hacemos una más también, ¿no? Dale. Bueno, la loco. produ te va a retar a vos. Bueno, que me reten. No, la pregunta que te iba a hacer, Adri, tiene que ver con lo que comentabas hace un ratito de, bueno, ¿por qué hay que pensar la salud internacional? ¿Por qué tenemos que pensar en la injerencia también a nivel global en ese concepto? Y la pregunta que te quiero hacer es más al revés, digamos, desde el lado de los estudiantes, las estudiantes, los trabajadores de salud y los militantes. ¿Por qué se deberían involucrar en instruirse en salud internacional? Digo, porque uno puede decir también, y qué sé yo, ¿qué me importa lo que el otro día dimos una noticia de Canadá? No sé, bueno, ¿qué me importa lo que está pasando en Canadá? ¿Me importa lo de acá? Digo, ¿por qué debería importarle a los estudiantes, trabajadores y militantes de la salud internacional? Mira, primeramente para acertar en el diagnóstico. Digamos, cualquier diagnóstico político que deje de lado una mirada, una perspectiva internacional, le está errando porque sobre todo, digamos, el estructuralismo y la teoría de la dependencia, esta parte, lo que nos ha demostrado de alguna manera es que Argentina no es ¿viste? Un mapita pendiendo en el aire sin ningún contacto con nada. Inevitablemente está afectado por las relaciones internacionales. Un ejemplo concreto es la salida ahora de Estados Unidos de la OMS y de la Argentina de la OMS. El impacto que tiene Argentina en la salida de la OMS, para la OMS no le mueve un pelo, pero el de Estados Unidos sí tiene un impacto porque financia un montón de programas. Ese desfinanciamiento termina impactando en la cotidianidad del día a día de todo el sistema de salud, desde usuarios hasta trabajadores, hasta los insumos. Entonces es inevitable para hacer un buen programa de político de lucha, un buen programa político de gobierno en salud, tener la perspectiva internacional. Y es muy interesante porque cada vez más, en el encuentro todavía lo vimos, teníamos estudiantes, bueno, recién estuvo el compañero del sindicato de enfermería y hubo un montón de enfermeros que estaban ahí pensando salud internacional con nosotros y vinculándose con espacios internacionales de otros sindicatos de salud en otros países. Adri, mencionás el encuentro nacional, te voy a hacer Sí, una última, dale. más allá de que se están reenojando conmigo. Sí. Te la hago corta, rápida. Sí. No, digo, ¿qué conclusiones surgieron de la mesa? Digo, ¿no? Si bien es un espacio nuevo, llamémosle dentro del encuentro nacional, pero que ya se venía trabajando en encuentros anteriores, ¿a qué conclusiones llegaron o a qué agenda, digamos, de cara a lo que se viene? Mira, yo creo que la conclusión final tiene que ver también, y es muy en diálogo con la conclusión final del encuentro, ¿no? Nosotros necesitamos elaborar un programa. Ese programa, lo que pensábamos de la Mesa de Salud Internacional, no puede construirse solamente entre aquellos que hacemos salud internacional, lo que pensamos salud internacional, sino que empezar a hacer reuniones para escuchar el territorio, no solamente de Argentina, sino en cada lugar y después interconectarnos. Tenemos la suerte de que hoy por hoy, a pesar de que uno puede ser muy crítico con muchas cosas de la actualidad, de los medios de comunicación, de las herramientas de comunicación, que hoy hacemos un Zoom a cualquier hora con cualquier lugar del mundo. Bueno, el Foladus lo que intenta hacer es vincular todos esos espacios de organismos subnacionales, sindicatos, universidades, grupos de estudiantes, de trabajadores, movimientos sociales, para que cada uno en sus países empiece a elevar y a preguntar qué es lo que se precisa. Y acá en Argentina lo mismo, digamos, es encuentro tras encuentro, trabajo, recopilación y después pensamiento y escritura. Necesitamos elaborar un programa. Excelente, Adrián Dubinsky, muchísimas Muchas gracias gracias por a ustedes. tu segmento de Salud Internacional mensual. Un Hay palmas espectáculo. acá afuera también en la tribuna, Sí, que hoy porque- tenemos algunos que nos vinieron a acompañar. Bueno, muchísimas gracias. Nos Muchas vemos gracias a ustedes. No, ya Gracias. está. Es el año que viene. El año que ya. viene No, el lo año que vemos. viene Bueno, te vamos a estar esperando. Y vamos a venir renovados. Muy bien, Epa. muy bien. con Vamos nueva a información. hacer cosas, vamos a hacer cosas. Vamos a Está hacer cosas. perfecto, Sí. está perfecto. Muchas gracias. Me encantó. Bueno, nos vamos, Lau. Ahora Nos sí. vamos, se nos fue Ahora el programa de sí, las que no nos reten manos. más, ya está.
Sí, no queremos que nos reten, así que ya dijimos las redes, ya dijimos las redes. Todo lo que teníamos que decir, así que ya estamos. Podemos anticipar que, bueno, el próximo sábado es el último programa de este año de El Pulso de la Salud, así que también no se lo pierdan el próximo, que vamos a tener invitados de lujo. No se lo pueden perder porque va a ser como, bueno, no voy a adelantar nada, lo van a tener que ver. Así que, bueno, nos vemos el próximo sábado a las 18:30 horas acá por @EvaJusticiaSocial para seguir hablando de salud y política acá en El Pulso de la Salud. Nos vemos.